Buenas. ¿La poderosa Unión Europea está destinada a fracasar? Mi nombre es Sebastián Koch, estudiante de el IPAE, y hoy día les hablaré sobre la decadencia de la Unión Europea en los últimos años. Como podemos ver, la poderosa Unión Europea surgió por una idea en la base de unificación económica de varios países en Europa. Para empezar, era una simplificación de proyectos económicos para nuevas empresas, comercios, inversiones en otros países dentro de la localización de Europa. Esto aparte de varios proyectos económicos. Todo empezó como un fantástico proyecto, en donde se iban a ir incorporando varios países, de los cuales los tres más poderosos vendrían a ser Alemania, Francia e Inglaterra. Tenían una forma de legislación y de normas y leyes de cómo un nuevo país se podía plantear para ingresar. Entonces, con esto tenían decidido la expansión de este proyecto, cada vez incluyendo a más países y ayudándolos económicamente. Los primeros resultados que obtuvieron fueron rotundamente exitosos. Países como por ejemplo Polonia tuvo un crecimiento económico en los últimos años nunca antes visto en las décadas, sobre todo desde la parte de la caída de la eh, Unión Soviética. Entonces, aquí es donde empieza el dilema. La Unión Europea pasa de hacer un giro de 180 grados, un giro tremendo. Porque cuando antes se pedía reformas económicas o se pedía ayuda de otros países, se hacían por votos, se hacían por legislaciones y por normas. Lamentablemente empezó a ocurrir lo siguiente, que viene a ser la situación de los refugiados, un tema lamentable que sucede en Medio Oriente y que el centro ahora de su enfoque es Europa. Para la solución de este tema y la vista de cómo empezar a ayudar a estas personas, se empezó a exigir retribuciones económicas de varios países en caso de que no aceptaran a estos inmigrantes. Ahora, ¿cuál es el dilema? El dilema que para empezar, para muchos de estos países que son débiles todavía económicamente hablando, se les requería una mensualidad promedio por refugiado hasta 3 veces más alta de su salario promedio. Una cosa inadmisible, la verdad que esto fue una locura y era muy de esperar que bastantes países se rehusaran a completar esto. Entonces, la Unión Europea, en vez de buscar otras soluciones, cometió una gran falla, la de pasar de pedir a demandar. Esto es un caos, fue un caos, porque lo primero es que los países europeos empezaron a dejar de buscar unirse a la Unión Europea y varios países buscan salirse. El caso más famoso viene a ser el Brexit, de las palabras de Britain y exit en inglés. Brexit sería el junto. Y estuvieron cerca en las elecciones de Francia de que Marine Le Pen ganara y buscara un referéndum para salir de la Unión Europea, el cual hubiera sido la lápida ya de la Unión Europea, porque quería solamente un coloso económico que ahorita viene a ser Alemania, el cual está buscando pasar la edad de jubilación hasta los 76 años para hombres y mujeres, porque su sistema económico socialista de ayudar con pagos mensuales a aquellos que deciden no trabajar está terminando en un verdadero desastre. De todos estos refugiados, según estudios realizados en Austria, el 3% llegaría en alguna etapa a trabajar dentro de la Unión Europea. ¿A qué se debe esto? Primero, la falta de educación. Estas personas son incluso analfabetas en su propio lenguaje.
Segundo, el 85% de ellos no provienen de Siria, vienen de países como África y del Medio Oriente. Entonces, hay un caos de información total. Nadie sabe de dónde vienen, no se sabe su información y siempre están llegando sin documentos. El tercer problema es que el 92.7% de los refugiados son hombres entre 25 y 45 años. El restante pequeño porcentaje se divide entre hombres, mujeres y ancianos. Entonces, era de esperar que, por ejemplo, países fuertemente católicos, como es el caso, por ejemplo, de Polonia, y otro caso vendría a ser el de Hungría, están completamente decididos a rehusar todo esto. Desde que vemos en golpes de lo que viene a ser en la economía, ideología, cultura y religión. Son sistemas y culturas que no son compatibles. Sin embargo, la Unión Europea en los últimos años ha dado un esfuerzo tremendo con esta idea de multiculturalizar a los países, cosa que cada país, por democracia y voto, decide no hacerlo. Y la Unión Europea aquí es cuando terminan de matarle el sueño de la Unión Europea. ¿A qué me refiero? Que pasan de un sistema económico a un sistema totalitario en donde se busca sancionar a países soberanos que no cumplan con las demandas no escritas en legislaciones por los líderes de la Unión Europea. Entonces, ¿a qué va a llegar todo esto? Para mí, en conclusión, va a llegar a un final bastante feo y obvio. La Unión Europea va a colapsar de acá a 5 años, no más. Con el promedio que está llegando más de 2 millones de refugiados por año, el sistema económico de Europa es insostenible. El modo socialista en cómo están tratando de mandar a Francia, Alemania y otros países va a colapsar. No es de sorpresa cuando hablamos que para el año 2021 Suecia, capital liberalista del mundo, va a ser un país tercer mundista. Tienen ataques con granadas y armamento militar semanal y su economía está por colapsar. Lo mismo va a pasar con Europa hasta que la Unión Europea desaparezca.